Escuché que alguien pronunciaba mi nombre detrás de la puerta cerrada del baño exactamente a las 3 de la mañana, y en ese momento supe que algo en mi vida ya se había roto para siempre. Eloísa. No fue un susurro. No fue un grito de pánico. Lo dijo con calma como quien llega a una conclusión definitiva. Estaba descalza en el pasillo con la mano a centímetros del marco de la puerta, el corazón latiéndome tan fuerte que parecía más ruidoso que el chorro de agua que corría adentro. El pestillo había hecho clic segundos antes. Siempre lo hacía. Todas las noches desde que me mudé con mi hija, el sonido llegaba en el mismo minuto tan puntual que parecía hecho a propósito. Eloísa, repitió mi hija. La voz de Marisol era firme, controlada, como cuando le explica algo a un médico, a un empleado del banco o a cualquiera que quiera impresionar. Ya te dije. Siguió sin alzar la voz que esta es la única forma en que funciona. El agua corrió más fuerte. Yo no contesté. No podía. Se me había cerrado la garganta como si mi cuerpo entendiera el peligro antes que mi cabeza. Me acerqué un poco más. La puerta del baño no estaba cerrada del todo. Quedaba una rendija angosta. Suficiente. Miré adentro. Lo que vi duró apenas unos segundos, pero se me grabó con el peso de algo irreversible. Marisol no tenía miedo. No estaba desmoronándose. Estaba dirigiendo. Manos tranquilas. Palabras medidas. Un ritual que claramente había ensayado mucho antes de que yo llegara a esta ciudad, antes de que yo desempacara mi ropa en el cuarto de visitas. Y en medio de todo eso, dichas con una certeza tranquila, llegaron las palabras que me dejaron vacía por dentro. Ella no va a pelear, ya está cansada. Retrocedí antes de que el piso me delatara con un crujido. Regresé a mi cuarto sin encender una sola luz, cerrando la puerta con el cuidado de quien no quiere despertar a nadie. Tengo 72 años. Me llamo Eloísa Ramos. Hasta hace 3 semanas vivía sola en un pueblito costero, donde nadie cerraba las puertas por la noche, y los vecinos pasaban a ver cómo estaba sin que se los pidieras. Ahí crié a mi hija. Trabajé casi toda mi vida adulta como orientadora en una escuela pública. Creía que entendía a la gente. Creía que entendía a mi hija. Me acosté vestida encima de la cama mirando el techo, escuchando el agua correr, hasta que se detuvo. Cuando el pestillo volvió a abrirse, no me moví. No respiré distinto. Esperé. Por la mañana Marisol tocó suavemente mi puerta, con la misma sonrisa de siempre. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó. Sí, le dije sosteniéndole la mirada. Bastante bien. Ella sintió satisfecha ya dándose la vuelta. Mientras la veía alejarse por el pasillo arregladita y serena, entendí algo con una claridad terrible. Lo que había visto no era un momento aislado. Era un plan, y llevaba en marcha mucho antes de que yo aceptara mudarme con mi hija. No me mudé a la Ciudad de México porque estuviera indefensa. Me mudé porque mi hija repitió tanto la palabra seguridad que terminó sonando a cariño. Antes mi vida era pequeña, ordenada y completamente mía. Me levantaba cuando quería. Llevaba mi propia agenda. Todos los martes caminaba hasta la biblioteca del pueblo y cocinaba las mismas comidas sencillas sin pedir permiso ni dar explicaciones. Nadie me corregía la postura. Nadie revisaba si ya me había tomado las vitaminas. Si quería silencio lo tenía. Si quería compañía, la elegía yo. Marisol me llamaba todos los domingos por la tarde. «Mamá, tardaste en contestar», me dijo una vez. No enojada, preocupada, siempre preocupada. «Estaba en la regadera», le contesté. «¿A las 7 de la noche?» Sí. Hubo una pausa en la línea. Justo la suficiente para que se notara. «No deberías estar tan sola», dijo. «¿Y si te resbalas? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera?» «He vivido sola 12 años», le respondí. «No me ha pasado nada». «Eso no significa que no te vaya a pasar», dijo con suavidad.
Las estadísticas no funcionan así. Siempre había sido buena con las palabras. Desde niña sabía acomodarlas para que sonaran razonables, en lugar de mandonas. La idea llegó por partes. Nunca de golpe. Primero fue: tal vez podrías quedarte conmigo unas semanas. Después, sería más fácil si tuvieras a alguien cerca. Luego los médicos recomiendan apoyo a tu edad. Yo no tengo ningún médico que diga eso. Le dije: puedo buscar uno. Respondió con ligereza. No es difícil. Ahí fue la primera vez que sentí algo apretarme el pecho. No miedo, algo más callado. La sensación de que me estaban empujando, en lugar de preguntarme. No quiero ser una carga, le dije. No lo serías. Contestó de inmediato. Serías un alivio. Un alivio. Dejé que esa palabra se quedara flotando entre nosotras. Al mes siguiente vino a visitarme. Recorrió la casa con el abrigo puesto, mirando las escaleras, los azulejos del baño, la alfombra suelta del pasillo. «Deberías cambiar esta», dijo tocándola con la punta del zapato. «La tengo desde hace años. Ese es el problema». Me hablaba como yo les hablaba a los alumnos que se resistían a un consejo. Tranquila, paciente, segura de que sabía más. En la cena se inclinó hacia mí y me tomó la mano. «Mamá, me preocupo», dijo. «No puedo concentrarme en el trabajo, sabiendo que estás aquí sola. Me imagino lo peor». «No estoy enferma», le dije. «No hace falta estar enferma para necesitar ayuda». Ahí estaba otra vez. Ayuda. Una palabra que suena generosa hasta que deja de sonar. «Ya hablé con mi pareja», agregó. «Tenemos espacio. Un cuarto de visitas. ¿Tiene sentido?» «¿Ya lo hablaron?», pregunté. Ella sonrió. «Claro, nosotros planeamos con tiempo». Me reí entonces suave porque la otra opción se sentía demasiado pesada. «Lo voy a pensar», dije. Me apretó la mano una vez. No fuerte, firme. Me sentiría mejor si dijeras que sí. 2 semanas después acepté. Me dije que era temporal. Me dije que era práctico. Me dije que estaba siendo flexible, no sumisa. Empaqué una sola maleta. Ropa, libros, ningún mueble, ningún recuerdo. Lo justo para irme sin comprometerme del todo. Cuando Marisol pasó por mí, me abrazó demasiado tiempo. «Estás haciendo lo correcto», me dijo al oído. «Ya lo verás». En el camino habló del barrio, del edificio de las chapas en las puertas. Repitió la palabra seguro 3 veces antes de llegar al periférico. Yo miraba cómo el paisaje conocido se quedaba atrás y sentía algo que no podía nombrar del todo. No era arrepentimiento. Todavía no. Era la sensación de que mi vida la estaban doblando, más chiquita, con cuidado. Alguien que creía estarme haciendo un favor. Cuando llegamos, ella ya había decidido en qué cuarto dormiría, a qué hora comería y con qué doctor me tocaría primero. Noté todo. No dije nada. Y antes de desempacar la maleta ya entendía que no me había mudado solamente a la casa de mi hija. Me había metido en su sistema. El departamento de Marisol era amplio, en todo lo que no necesitaba permiso. Me lo mostró como si fuera un folleto que ya se sabía de memoria. La sala, la cocina, el cuarto de visitas que ya llamaba tu cuarto. Todo tenía su lugar y se aseguró de que yo lo notara. «Puedes poner tus libros en este estante», dijo. «No en el de arriba. Ahí guardamos documentos importantes». Asentí. «Está bien». Ya se estaba dando la vuelta. «La cena es a las 6:30. Más temprano es mejor para la digestión a tu edad». «¿Yo como cuando tengo hambre?», dije. Sonrió sin mirarme. «Así será más fácil». Más fácil era su palabra favorita. Esa primera noche se quedó parada a mi lado, mientras desempacaba con los brazos cruzados flojos, como supervisando sin querer parecer que supervisaba. «No necesitas tantos suéteres», dijo levantando uno de la cama. «Aquí no hace tanto frío como allá». «Yo siento frío», respondí. «Ya veremos».
dijo y lo dejó a un lado igual. Su pareja se presentó rápido, me dio la mano con una firmeza educada y se retiró como quien ya cumplió. Dejó que Marisol hablara todo, que decidiera todo. En la cena Marisol llenó mi plato antes de que yo pudiera servir. Menos sal, dijo. Por la presión. No tengo la presión alta, aún no. Me miró comer, no abiertamente, no de forma obvia, pero cada pausa, cada sorbo de agua se le registraba en los ojos. Deberías tomar tus pastillas después de comer, dijo. No traje pastillas. Se quedó quieta medio segundo, justo lo suficiente. ¿Eso lo arreglamos?, dijo. Ya pedí una cita. ¿Tú pregunté? Sí, el martes que viene. Un chequeo general. Es rutina. Me hubiera gustado saberlo. Ya sabía que ibas a decir eso, respondió. Por eso lo manejé yo. Ahí estaba otra vez. Esa tranquila seguridad de que ella era la capaz y yo la variable. A la mañana siguiente tocó a mi puerta a las 7 en punto. Arriba dijo: no queremos descomponer tu ciclo de sueño. Me senté despacio. Estaba dormida, lo sé, pero la constancia importa. Me pasó una taza de té ya tibio. ¿No hay café?, pregunté. La cafeína pone nerviosa. Llevo 50 años tomando café. Inclinó la cabeza estudiándome. Y mira qué cansada estás. Más tarde, cuando alcancé mi abrigo, me detuvo. ¿A dónde vas? Pensé salir a caminar. Sola sí. Dudó, luego dijo: avísame cuando regreses. Siempre regreso. Sonrió. Hazme el favor. Para el tercer día ya veía el patrón. No prohibía. Redirigía. No ordenaba. Corregía. Cuando quise marcarle a una amiga me recordó la cita. Cuando hablé de cocinar me dijo que el sistema de la cocina era complicado. Cuando me quedé mucho tiempo en mi cuarto preguntó si me sentía desorientada. «Estás más callada», dijo una tarde. «¿Te sientes bien?» «Sí». Me miró la cara. «Me lo dirías si no». «¿Verdad?» «Sí», dije, aunque ya no sabía por qué lo decía. Esa noche, al pasar por el espejo del pasillo, me vi de reojo y apenas reconocí la quietud de mi postura. Los hombros encogidos como haciendo espacio para las expectativas de alguien más. En la cena puso un cuadernito chiquito junto a mi plato. Pensé que podíamos empezar a llevar un control. Dijo: comidas, sueño, ánimo. ¿Para qué?, pregunté. Me miró a los ojos. Para que no se nos olvide. Algo cambió dentro de mí entonces. No pánico, no coraje, solo una claridad. Esta no era una casa hecha para contenerme. Era un sistema diseñado para controlarme. Y yo estaba aprendiendo las reglas sin romper ninguna. La primera vez que pasó casi me convenzo de que no había pasado. Me había acostado temprano siguiendo el horario de Marisol sin comentario. Las luces apagadas a las 10. Le gustaba que el departamento quedara en silencio después de esa hora. Decía que así todos dormíamos mejor. Me quedé despierta más tiempo del que esperaba, escuchando los ruidos suaves del edificio, acomodándose. A las 3 en punto, el pestillo hizo clic. Fue un sonido pequeño, limpio, deliberado. De esos que solo notas si ya estás medio despierto. Luego empezó el agua. No un chorrito, no una prueba tímida del grifo. Un chorro completo, firme y seguro, como si alguien hubiera estado esperando el momento exacto para abrirlo. Me incorporé en la cama escuchando. El baño estaba enfrente de mi cuarto, al otro lado del pasillo. La puerta había quedado abierta antes. Lo sabía porque yo misma la revisé antes de dormir. Ahora estaba cerrada, con pestillo. El ruido del agua se colaba por las paredes llenando el silencio, de una forma extrañamente personal. Esperé otro ruido. Pasos, una voz. Cualquier señal de que era algo normal. No llegó nada. Después de varios minutos me levanté y abrí mi puerta. El pasillo estaba oscuro. Una luz tenue del baño se filtraba por debajo de la puerta. Di 2 pasos y me detuve sin saber por qué me movía. «No es asunto tuyo», me dije bajito. El agua corrió mucho tiempo.
Lo suficiente para que me sentara otra vez al borde de la cama y revisara el reloj 2 veces, solo para estar segura de que no me engañaban los ojos. 3:15. 3:20. Seguía corriendo. Cuando por fin se detuvo el silencio que quedó, fue más pesado que el ruido. Me acosté de nuevo y miré el techo hasta que el sueño regresó en pedacitos. Por la mañana Marisol ya estaba vestida cuando llegué a la cocina. «Buenos días», dijo alegre. «¿Dormiste bien?» Más o menos respondí. Se sirvió café cuidando de no ofrecerme. Me pareció oír agua en la noche, dije manteniendo la voz neutra. No dudó. No podía dormir. Me metí a bañar. ¿A las 3 de la mañana? Se encogió de hombros. A veces ayuda. Tan tarde, insistí. Se volvió entonces taza en mano. Expresión abierta y tranquila. Tú sabes cómo funciona la ansiedad, dijo. El cuerpo se inquieta. La observé con cuidado. No tenía tensión en los hombros, ni rastro de cansancio en los ojos. No quería despertarte, agregó. Por eso cerré con pestillo. Cerré. La palabra cayó con más peso del que ella quiso. Está bien, dije. Sonrió aliviada. ¿Ves? No hay de qué preocuparse. La noche siguiente volvió a pasar. El mismo minuto, el mismo clic limpio del pestillo, el mismo chorro de agua. Esta vez me quedé en la cama con los ojos abiertos contando mis respiraciones, como les enseñaba cada a los alumnos cuando tenían ataques de pánico. Por la nariz, por la boca. El patrón se repitió la tercera noche. Y la cuarta, siempre a las 3 en punto. Nunca antes, nunca después. La quinta mañana Marisol me pasó un tazón de avena. «Te ves cansada», dijo. «¿Estás durmiendo?» «Me despierto», respondí. «Un rato», asintió como si lo esperara. «Es normal sentirse inquieta en un lugar nuevo. Ya me he mudado antes», dije. «Esta vez es diferente», respondió. «Ya estás mayor». Bajé la cuchara. «¿Tú siempre te bañas de noche?», pregunté. Me miró un momento y volvió a sonreír. «Solo cuando lo necesito». La respuesta no me dijo nada y me lo dijo todo. Con los días el ruido del agua empezó a sentirse menos como molestia y más como señal, algo que marcaba el tiempo, algo preciso. Me sorprendí revisando el reloj antes de dormir el cuerpo, anticipando el ruido antes de que llegara. No era escandaloso, no era dramático, pero era exacto, y yo sabía con una certeza que aún no podía explicar que el ruido en sí no era lo importante. Era el horario. Y el horario nunca cambiaba. Para finales de la primera semana dejé de fingir que podía ignorarlo. Ya no era el agua. Era lo que me hacía a mí. Cómo había entrenado a mi cuerpo para despertarse antes de que empezara. Como si mis nervios hubieran aprendido el horario, aunque mi cabeza se negara a aceptarlo. Estaba cansada de una forma que no venía de la edad. Venía de estar siempre alerta. Marisol lo notó claro. Marisol notaba todo. «Te mueves más despacio», dijo una mañana cuando alcancé un plato. «Cuidado, estoy bien», respondí. Me quitó el plato de las manos igual. «Déjame a mí». Esperé a que su pareja saliera al trabajo. El departamento se sentía distinto cuando estábamos solo las dos. Más silencioso, más filoso. «Marisol», dije manteniendo la voz suave. «¿Podemos hablar un momento?» No levantó la vista del mostrador. «Si es por lo de la regadera otra vez, mamá, ya te lo expliqué. Sé lo que me explicaste», dije. «Te lo pregunto porque es todas las noches». Por fin se volvió. Ya traía la sonrisa puesta como si se la hubiera colocado antes de enfrentarme. «No es todas las noches», dijo. Parpadeé. «Sí lo es». La sonrisa no se movió. «No. ¿Tú crees que lo es?» Las palabras eran suaves. El significado, no. «Estoy despierta», dije con cuidado. «Oigo el pestillo». «Has estado durmiendo mal», respondió todavía tranquila. «Cuando uno no duerme bien, interpreta mal las cosas. No estoy interpretando mal un pestillo», dije. Marisol se acercó bajando la voz como si compartiera un secreto. «Mamá dijo, has pasado por mucho. Los cambios grandes son difíciles.
A veces la mente llena los huecos. Mi mente no está llenando nada. Dije y odiélo a la defensiva que soné. Me tocó el brazo suave, tranquilizador maternal de la peor forma. No digo que estés mintiendo. Dijo. Digo que estás cansada. Retiré el brazo con suavidad. ¿Por qué cierras con pestillo? Suspiró paciente como si yo fuera una niña que se repite. Porque tú andas deambulando de noche, dijo. La miré fijo. Yo no deambulo. Te levantaste la otra noche. Dijo rápido. Oí tu puerta. Fui al baño a medianoche. Respondí. Fue una sola vez. Asintió como si eso confirmara su punto. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Su lógica se movía como una trampa. Suave. Circular. Diseñada para hacerme dudar de mi propio paso. No te estoy acusando, dije. Solo necesito entender por qué siempre a las 3. Miró el reloj de la pared, luego a mí. Y ese pequeño movimiento me inquietó más que cualquier regadera. Ayuda, repitió. Me resetea. ¿Y no puedes resetearte en otro ese horario? La sonrisa se le tensó un poquito. La verdad no. ¿No te sientes cansada en el trabajo? Insistí. Los ojos de Marisol se enfriaron. Me las arreglo. Soy tu madre, dije, y la voz se me quebró en la última palabra. Si algo te pasa, me lo puedes decir. Sostuvo mi mirada un buen rato, y luego suavizó la expresión como quien baja una cortina. No me pasa nada, dijo. Pero que tú te preocupes así, no te hace bien. Para mí, repetí. Sí, dijo, y la forma en que lo enfatizó se sintió como si moviera una ficha en un tablero. Últimamente has estado olvidadiza. Se me apretó el estómago. Olvidadiza, asintió con compasión. Cosas pequeñas. Nombres, citas. El otro día me preguntaste 2 veces qué día era. Te pregunté una vez, dije. No discutió. No necesitaba. Solo me miró con una tristeza cuidadosa, como si viera algo inevitable desplegarse. Por eso pedí la cita con el doctor. Siguió. Por si acaso. No te pedí que lo hicieras. Dije. No hacía falta, respondió. Soy tu hija. Es mi obligación. La voz se le mantuvo suave, pero la frase cayó como un límite que se estaba poniendo. No para protegerme, para colocarme. Tragué saliva. Marisol, no estoy confundida. Se acercó otra vez, bajando más la voz. No digo que lo estés, dijo. Digo que tú no ves lo que yo veo. ¿Qué ves?, pregunté. Sonrió más amplio. Demasiado brillante. Demasiado ensayado. Veo a una mujer cansada, dijo. Una mujer que necesita estructura. Y veo a una hija que intenta ayudarla sin que la castiguen por ello. ¿Castiguen? La miré a la cara mientras lo decía, y algo dentro de mí se quedó quieto. Esa palabra no pertenecía a Ted a una conversación de cariño. Pertenecía a Ted a una discusión que ella ya había tenido en su cabeza, tal vez, muchas veces. Marisol alcanzó mi mano. No se la di. No te preocupes por la regadera, dijo con la voz dulce otra vez. Solo duerme. Yo me encargo de todo. Y la forma en que dijo todo se sintió menos como consuelo y más como posesión. Las señales no llegaron todas juntas. Llegaron como llega la presión, calladitas, constantes, hasta que me di cuenta de que estaba ajustando mi respiración sin saber por qué. Empezó con sus mangas. Estábamos en la cocina una tarde lo bastante cerca para que viera el moretón leve, cerca de la muñeca de Marisol, cuando alcanzó un vaso, azul debajo de amarillo. No fresco, pero tampoco tan viejo como para olvidarlo. Notó que mis ojos bajaron. No es nada, dijo rápido bajándose la manga. Me golpeé con un mueble. No me dijiste nada, respondí. Sonrió. Porque no es nada. La palabra sonó ensayada como una frase que ya había usado antes. Más tarde esa noche me trajo un suéter sin que se lo pidiera. Te va a servir, dijo. Siempre te despiertas con frío como a las 3. Me quedé helada. ¿Ah, sí? Asintió con naturalidad. Te mueves en la cama. Te oigo. Yo no le había dicho que me despertaba antes de que empezara el agua.
No le había dicho que mi cuerpo ya anticipaba el ruido. No le había dicho nada. No recuerdo haberme levantado. Dije: «No te levantas», respondió. «Ese es el chiste». A la mañana siguiente lo probé. Me quedé en la cama hasta casi las 4 escuchando. El agua corrió a las 3 como siempre. Cuando se detuvo no me moví. Me quedé quieta hasta que el cielo se aclaró en las orillas de la ventana. Cuando por fin entré a la cocina, Marisol ya estaba ahí. «Dormiste de corrido», dijo contenta. «¿De corrido qué?», pregunté. Dudó, luego se recuperó. «La noche entera». La observé con cuidado. Había estado escuchándome, vigilándome, midiendo algo que yo no veía. Esa tarde noté el pestillo. Era sutil, brillante donde el viejo se había opacado. La puerta del baño cerraba ahora con un sonido más pesado, más sólido, más definitivo. «¿Cambiaste el pestillo?», pregunté manteniendo la voz pareja. «Sí», dijo. «El otro se atascaba a veces. Conmigo nunca se atascó», respondí. Se encogió de hombros. «¿Así está mejor?», «¿Para quién?», pregunté. Se volvió del mostrador despacio. «Para todos». La siguiente señal vino de su pareja, aunque no lo quiso. Nos cruzamos en el pasillo cuando él salía al trabajo. Dudó, luego se inclinó un poco y bajó la voz. «Ella se preocupa por ti», dijo. «Ya lo veo», respondí. Miró hacia la puerta del baño y luego a mí. «Solo no le hagas las cosas más difíciles de lo necesario». «¿Difíciles para quién?», pregunté. Abrió la boca, la cerró. «Para ella». Se fue sin despedirse. Esa noche fingí dormir. A las 3 el pestillo hizo clic. Empezó el agua. Me quedé quieta, ojos abiertos, contando segundos. Cuando una tabla del piso crujió solo un poquito, oí la voz de Marisol desde atrás de la puerta. «Ya está despierta», dijo con calma. No alto, no urgente, como quien confirma un hecho. El agua corrió más tiempo que de costumbre esa noche. Por la mañana me pasó un cardigan doblado por encima de la mesa. «¿Lo dejaste en la silla?», dijo. «No lo dejé», respondí. Sonrió. «Se te olvidan esas cositas». «Recuerdo perfectamente dónde pongo mi ropa», dije. Se inclinó hacia mí, tono suave pero preciso. «Recuerdas lo que necesitas recordar». Algo frío se me asentó en el pecho. La revelación no llegó con pánico. Llegó con claridad. Los moretones, el horario, el pestillo nuevo, su seguridad sobre mis movimientos, la forma en que hablaba de mi memoria como si ya estuviera fallando, ya documentada en algún lugar que yo no había visto. Nada era casualidad. Esa tarde, mientras Marisol estaba fuera, pasé los dedos por el marco de la puerta del baño sintiendo el metal liso del pestillo nuevo, lo firme que estaba puesto. Instalado con cuidado. Reciente. Con intención. Retrocedí y escuché el silencio del departamento, notando cómo cada sistema estaba arreglado para funcionar sin mi opinión. Cuando Marisol regresó me encontró parada ahí. «No deberías tocar eso», dijo con ligereza. «Solo estaba mirando», respondí. Inclinó la cabeza. «A tu edad mejor no obsesionarse con detalles». La sonrisa nunca le falló. Pero el aire entre nosotras había cambiado. Las señales se habían alineado. El patrón se había retafilado. Y el pestillo de esa puerta ya no era solo algo que ella usaba. Era algo que había mejorado. Dejé de dormir en bloques. Dormía en pedacitos, descansos flacos que se rompían mientras el reloj se acercaba a las 3. A la 1:58 abría los ojos. A las 2:10 se me secaba la boca. A las 2:45 mi cuerpo empezaba a escuchar como si tuviera orejas en todas las paredes. No se lo dije a Marisol. Aprendí rápido que todo lo que admitía se convertía en algo que ella podía etiquetar, registrar y usar. Una tarde me encontró sentada en la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza que ya estaba fría hacía rato. «¿No te la estás tomando?», dijo. «Se me olvidó», respondí. La sonrisa le salió de inmediato como premio. «¿Ves?»,
Mantuve la cara quieta. Estoy cansada. Se te nota, dijo. Por eso necesitamos tu rutina. Necesitamos repetir. Se sirvió café sin inmutarse por cómo cayó la palabra. Te vas a sentir mejor cuando dejes de resistirte. Bajé la taza con cuidado. No me estoy resistiendo al sueño. Los ojos de Marisol me recorrieron, evaluando. ¿Te estás resistiendo a la ayuda? No contesté. Si discutía lo llamaría agitación. Si me callaba lo llamaría retraimiento. De cualquier forma yo me convertiría en el problema que ella decía que era. Esa noche a las 2:30 me levanté y me senté en la silla junto a la ventana con la bata bien cerrada. No para espiar, no para retarla, solo para controlar mi propio cuerpo. Para decidir dónde estaría cuando el pestillo hiciera clic. A las 3 en punto, lo hizo. Un sonido limpio, un sonido ensayado. El agua empezó enseguida fuerte como para llenar el espacio entre mis costillas. Esperé su voz. Movimiento. Algo humano. Nada. El agua corrió. Se detuvo. Luego, tras una pausa que se sintió intencional, volvió a empezar. Se me apretó el estómago. Por la mañana Marisol se movió por la cocina como si nada. Puso un tazón frente a mí. «Come. No tengo hambre», dije. «Necesitas calorías», respondió. «Estar cansada te hace irracional». «No estoy siendo irracional», dije, y la voz me salió más filosa de lo que quería. Marisol no se inmutó. Se veía satisfecha. «Ahí está», dijo bajito. «Ese tono». La miré fijo. «¿Qué tono?» «El que sacas cuando estás abrumada», dijo. «No pasa nada, por eso estás aquí». Tragué saliva. «Estoy aquí porque tú me lo pediste». Se encogió de hombros como si la diferencia no importara. «Es lo mismo. Ese día intenté echar una siesta». Cerré los ojos. Conté respiraciones. Me dije que estaba segura. Mi cuerpo no me creyó. A las 2:59 los ojos se me abrieron solos. El pestillo hizo clic a las 3. Empezó el agua. Y entonces por primera vez oí algo más. Un sonido leve amortiguado por la puerta. No una palabra. No un sollozo. Un ruidito como si alguien contuviera el aliento y lo obligara a bajar. Me incorporé agarrando el borde del colchón con las manos. Luego silencio. El agua se cortó de golpe dejando el departamento tan callado que podía oír mi propio pulso. Ese silencio duró más que cualquier regadera. Esperé conteniendo la respiración escuchando pasos, una puerta que se abriera, una luz que se encendiera, cualquier cosa que me dijera que la noche volvía a ser normal. Nada. Cuando el agua volvió a abrirse, lo hizo con más fuerza como si la rabia se disfrazara de rutina. Por la mañana miré la cara de Marisol mientras untaba mantequilla en una tostada tranquila y serena. «Te ves pálida», dijo sin voltear. «¿Dormiste?» «Un poco», respondí. Tarareó satisfecha. «¡Qué bueno!». Intenté mantener la voz firme. «¿Tú te despiertas de noche y vienes a revisarme?». La navaja se le detuvo contra el pan. Una mínima pausa. «Claro que no», dijo. «Yo necesito dormir». «Pero me oyes», dije. «Siempre sabes cuándo estoy despierta». Se volvió y me miró de lleno, la sonrisa ausente por primera vez en días. Mamá dijo despacio y con cuidado. «Tú no eres la única que vive aquí». Sostuve su mirada. No dije que lo fuera. La sonrisa regresó más suave que antes, como si recolocara algo. «Entonces deja de actuar como si todo girara alrededor de ti», dijo. Esa noche ni intenté dormir temprano. Me senté al borde de la cama y vi cómo cambiaban los números del reloj, el cuerpo tensándose con cada minuto. A las 2:45 me temblaban las manos. A las 2:59 sentía la garganta espesa. A las 3 el pestillo hizo clic. Empezó el agua. Y entendí que ya no le tenía miedo al ruido. Le tenía miedo a lo que vendría después. Ensayé la confrontación en mi cabeza todo el día. Y luego me la tragué cada vez que Marisol entraba al cuarto.
Me repetía: sé directa, sé tranquila, no te disculpes por notar cosas. Luego ella me sonreía como si yo ya fuera un problema resuelto, y mi valor se deshacía en silencio. Esa mañana me entregó una hoja con una lista. Toma, dijo. Tu semana. La tomé. Desayuno a las 8. Paseo a las 10. Comida hacia las 12. Una llamada de chequeo con ella a las 2 como si necesitara cita para ir a hablar con mi propia hija. Y el martes agregó tocando la hoja con el dedo: tu cita médica. No la confirmé. Dije. No hace falta. Respondió. Yo la confirmé. Quiero escoger a mi propio doctor. Dije. La sonrisa se le quedó, pero los ojos se le enfriaron. Tú escogiste muchas cosas cuando me criabas, mamá. Déjame esta a mí. No es lo mismo. Dije bajito. Para mí sí lo es. Respondió. Su pareja estaba en el marco de la puerta mirando sin hablar, ni defendiéndome, ni retándola. Solo presente lo suficiente para hacerme cuidadosa. Yo misma voy a llamar a la clínica, dije. Marisol inclinó la cabeza. ¿Para qué? Para preguntar de qué trata esa cita. Soltó una risa suave que no le llegó a la cara. Es un chequeo de rutina. Entonces no debería molestarte. Dije. Nunca dije que me molestara. Respondió. Dije que es innecesario. La forma en que enfatizó innecesario me erizó la piel. Pasé décadas orientando a adolescentes que aprendían a manejar sus emociones. Conozco la diferencia entre preocupación y manejo. Esto era manejo. Más tarde, cuando Marisol salió a hacer mandados, me dije que no iba a husmear. Luego recordé el pestillo nuevo, el moretón bajo su manga, la forma en que sabía cuándo estaba despierta. Fui al closet del pasillo por toallas extras y encontré una carpeta en el estante de arriba. No estaba escondida. No tenía candado. Estaba colocada como si perteneciera ahí. Una carpeta blanca etiquetada con letra negra perfecta: Eloísa Ramos. Se me enfriaron las manos. La bajé con cuidado como si el aire pudiera activar una alarma. Adentro había papeles que reconocí solo por forma y formato, como reconoces el peligro sin leer las palabras. Un calendario impreso con fechas circuladas. Notas con la letra de Marisol. Una lista de teléfonos con nombres al lado. El nombre de una clínica. Un folleto de una residencia. No abrí el folleto. No hacía falta. Había frases subrayadas. Palabras como evaluación y vivienda asistida y supervisión recomendada. Mi nombre aparecía una y otra vez, impreso como si ya hubieran archivado una decisión. Oí la puerta principal abrirse. Tuve apenas tiempo de meter los papeles de vuelta antes de que Marisol entrara con bolsas en las manos. Expresión agradable. «Ya estás levantada», dijo. «Pensé que estarías descansando». Respondí. La voz me salió más firme de lo que sentía. Dejó las bolsas y miró un segundo de más hacia la mesa. «¿Necesitabas algo?», preguntó. «Encontré un folleto», dije. Los hombros se le relajaron. «Ah, eso». «Agendaste un recorrido», seguí. «Sin decirme». «Es solo información», dijo. «No quería abrumarte». «Listaste mis cuentas», dije. «Preparaste formularios de acceso». Suspiró como si yo estuviera siendo irracional. «Eso forma parte de la planeación». «¿Para quién?», pregunté. «Para nosotras», respondió. «No puedo ayudarte si no tengo las herramientas. No di mi consentimiento». Dije. «No hace falta», dijo tranquila. «Todavía no». La palabra se quedó colgando. Se acercó bajando la voz. «Intento evitar una crisis. Tú estás creando una», dije. La sonrisa se le adelgazó. «Eso lo dice tu ansiedad». Me puse de pie. «Escribiste mi futuro como lista de pendientes». Me miró sin parpadear. «Porque las listas hacen que las cosas se hagan». Cerré la carpeta y se la empujé. «Tú no decides dónde vivo». Marisol tomó la carpeta guardándola bajo el brazo como quien recupera una propiedad. «Lo hablamos después de la cita», dijo. «¿Cuando el doctor opine?» «¿Y si me niego?», pregunté. La voz se le mantuvo suave.
Entonces haré lo que tenga que hacer. Pasó junto a mí rumbo al cuarto, ya marcando en su celular. Me quedé en la mesa, el pulso retumbándome en los oídos, el cuarto de pronto demasiado chico para la claridad que se me asentaba. Esto no era una reacción. Era preparación cuidadosamente fechada, organizada y en espera. Y llevaba esperando más tiempo del que yo quería admitir. Me dije que esa noche me quedaría en la cama. Lo dije en voz alta, bajito, como si oírlo pudiera anclarme. Ya había visto suficiente. Ya sabía lo que costaba el silencio. Lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta no necesitaba mi testimonio. A las 2:47 abrí los ojos de todos modos. Mi cuerpo había aprendido la hora. Ya no esperaba el ruido. Se preparaba para él. Me incorporé y puse los pies en el piso, luego me detuve. Todavía podía elegir no moverme. Todavía podía fingir que saber no era obligación. Todavía podía ser la clase de madre que sobrevive sin mirar demasiado de cerca. A las 3 en punto el pestillo hizo clic. El sonido fue distinto esta vez. No más fuerte, más lento, como si el movimiento mismo hubiera sido pensado. El agua siguió, pero no de inmediato. Hubo una pausa que se sintió intencional. Luego oí la voz de Marisol. No alta, no enojada, más baja que de costumbre. Medida de una forma que me apretó el estómago. «Escúchame», dijo. «Ya hemos pasado por esto». Hubo otra voz más suave, difícil de ubicar. La de su pareja, pensé. Pero no fue la voz lo que me hizo cerrar los puños. Fue el tono de Marisol, tranquilo, autoritario, paciente, de una forma que no dejaba espacio para discutir. «No te lo estoy pidiendo», siguió. «Te lo estoy explicando». Me puse de pie. El piso estaba frío bajo mis pies. No me puse pantuflas. No agarré bata. Me moví antes de que el miedo se convirtiera en razón. Cada paso por el pasillo se sintió deliberado, como una decisión que tomaba con toda mi vida. La luz del baño se derramaba por la rendija debajo de la puerta, más brillante que otras veces. La puerta misma no estaba cerrada del todo. Me detuve a unos pasos lo bastante cerca para oír cada palabra con claridad. «Esto es lo que funciona», dijo Marisol. «Tú lo sabes». «No me gusta», dijo la otra voz. «Inestable, defensiva». «Eso es irrelevante», respondió Marisol. «Lo que importa es la constancia». El agua se abrió de golpe fuerte, ahogando lo que siguió. Lo sentí en el pecho, la vibración, la forma en que llenaba el espacio y borraba matices. Di otro paso. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que ella lo oiría. Me dije que parara. Me dije que nada bueno salía de cruzar una línea que no se podía descruzar, pero ya la había cruzado el día que vi mi nombre en esa carpeta. La había cruzado cuando ella empezó a hablar de mí como un problema que resolver. Me incliné hacia adelante. La rendija era angosta, pero bastaba. Lo que vi no coincidía con las explicaciones que me había dado a mí misma. No era estrés. No era una forma de lidiar. No era un ritual privado nacido de ansiedad. Marisol estaba parada completamente vestida, seca, serena. No estaba bajo el agua. La estaba dirigiendo. Postura relajada, cara concentrada, como quien supervisa una tarea que ha hecho muchas veces. Su pareja estaba donde ella le indicó. No la miraba a ella, no miraba la puerta. «Vas a recordarlo como yo te lo explique», dijo Marisol con calma. «Eso es importante». El agua corrió más fuerte. Y después de esta noche agregó: «Nos apegamos al horario». Mi nombre entró a la conversación entonces, dicho con naturalidad como un punto en una lista. «Ya está cansada», dijo Marisol. «No va a resistir si mantenemos la calma». Las palabras cayeron con un peso que me dobló las rodillas. Retrocedí antes de que el marco me delatara. La mano encontró la pared. Me sostuve la respiración corta y rápida. Regresé a mi cuarto sin encender luz, sin hacer ruido, sin detenerme a pensar qué haría después.
Cerré la puerta y me apoyé en ella, las palmas planas contra la madera, como si pudiera sentir el resto del departamento a través de ella. El agua siguió corriendo. Cuando por fin se detuvo, yo seguía ahí parada, el corazón acelerado, la mente terriblemente clara. Entendí entonces algo que había estado resistiendo días enteros. Esto no era un malentendido. No era una preocupación llevada demasiado lejos. No era una hija luchando bajo presión. Era un sistema. Y yo ya formaba parte de él. Cuando Marisol tocó a mi puerta 1 hora después, la voz volvió a ser suave. Mamá dijo: ¿Estás despierta? No contesté. Esperó, luego se alejó. Me quedé sentada al borde de la cama hasta que amaneció vestida, escuchando cómo el edificio despertaba alrededor, sabiendo que lo que viniera después exigiría más que silencio de mi parte. Y sabiendo también que por fin había visto lo suficiente como para dejar de fingir que podía dar marcha atrás. La verdad fue peor que lo que temía porque estaba tranquila. No había caos detrás de esa puerta. No había pánico. No había desesperación. Lo que vi fue orden. Marisol estaba parada fuera del chorro de agua, las mangas subidas con cuidado, hasta los codos, postura relajada. No estaba mojada. No estaba alterada. Dirigía todo con pequeños movimientos de la mano como directora de orquesta que conoce la partitura de memoria. No así, dijo voz firme. Lo estás recordando mal. Su pareja estaba donde ella lo había colocado, hombros caídos, mirada baja. Asintió sin hablar. La clave es la constancia, siguió Marisol. Si no lo anclas ahora, después se complica. El agua subió de fuerza ante su señal. El ruido llenó el cuarto tragándose cualquier respuesta. Apoyé los dedos en la pared junto al marco, el cuerpo de pronto demasiado pesado para mis huesos. Respiraba corto en silencio. En ese momento no era testigo. Era público que ella no sabía qué tenía. No se discuten hechos, dijo Marisol. Se repiten hasta que se asientan. Su pareja habló al fin, voz delgada. ¿Y si ella se da cuenta? Marisol suspiró paciente. Ya se está dando cuenta. Por eso controlamos la narrativa. La palabra narrativa encajó como la pieza final de algo que yo había estado tratando de no ver. Y el horario importa, agregó. Las 3 de la mañana funciona mejor. La gente está más sugestionable entonces. Sugestionable. Se me apretó el estómago. «No va a pelear», dijo Marisol mirando hacia la puerta sin realmente mirarla. «Ya está cansada», dijo mi nombre después. No con cariño, no con preocupación, con cálculo. Eloísa va a adaptarse, dijo. Siempre lo hacen. Retrocedí antes de que el peso de esa frase me quitara el aire. El piso crujió suave bajo mi talón y me quedé helada, pero Marisol no se volvió. «No va a necesitar toda la residencia», siguió Marisol. «Solo vivienda asistida al principio. Algo limpio. Estructurado. Residencia. Vivienda asistida». Las palabras cayeron con una claridad que cortó el ruido del agua. Esto no era metáfora, no era exageración. Era planeación dicha en voz alta porque ella creía que el cuarto estaba seguro. «Firmaremos los papeles en cuanto el doctor lo confirme», dijo Marisol. «Si se resiste, documentamos confusión. Es sencillo». Su pareja se movió. «¿Y si se niega?» El tono de Marisol no cambió. Entonces le facilitamos que no lo haga. Ahí entendí que el ritual no era control en el momento. Era ensayo. Condicionamiento. Prueba de concepto. No esperé a que el agua se detuviera. Retrocedí por el pasillo con piernas que apenas sentía mías y cerré la puerta de mi cuarto con cuidado, la mano temblándome contra la perilla. Me senté al borde de la cama, vestida, la mente corriendo delante de mi cuerpo. Por primera vez. Desde que llegué, cuando el agua se cortó al fin el departamento, volvió a su silencio común. El tipo de silencio que finge que no pasó nada. Marisol tocó a mi puerta poco después, voz suave otra vez. «Mamá dijo, ¿ya puedes salir?» No contesté.
Me quedé donde estaba mirando mis manos, entendiendo con terrible certeza que lo que había visto no era el final de nada. Era el siguiente paso. No confronté a Marisol la mañana siguiente. No hice las maletas. No llamé a nadie. Ni siquiera la miré como antes. Me moví por el departamento callada con cuidado, como si cualquier movimiento brusco confirmara la versión de mí que ella ya había empezado a describir. Marisol lo notó de inmediato. «Hoy estás más callada», dijo mientras ponía una taza de té frente a mí. «¿Te sientes bien?» «No dormí mucho», respondí. Asintió sin sorprenderse. Eso pasa cuando uno se preocupa demasiado. Levanté la taza y tomé un sorbito. Las manos me temblaban. Me aseguré de que viera que no. Ella me miró igual. Todo el día encontró pretextos para entrar al cuarto donde yo estuviera. No de golpe, casual. Preguntó si necesitaba ayuda para escoger ropa. Me recordó la cita del martes. Corrigió detalles pequeños en mis historias cuando hablaba sonriendo mientras lo hacía. «No fue así», dijo una vez con ligereza. «Otra vez estás mezclando las cosas». Lo dejé pasar. Hacia la noche el aire entre nosotras se sentía más delgado, cargado. Ella sabía que algo había cambiado. Lo veía en cómo me estudiaba la cara, en cómo su paciencia se tensaba en vigilancia. En la cena se inclinó sobre la mesa. «¿Algo te molestó?», preguntó. No dije. Sostuvo mi mirada. «Me lo dirías si sí, ¿verdad?». «Sí», dije, y la mentira sabía amarga. Su pareja evitaba mirarnos a cualquiera de las dos. Comió rápido y se fue temprano del comedor mascullando algo del trabajo. En cuanto cerró la puerta de su cuarto, Marisol se enderezó. «Anoche saliste al pasillo», dijo. «Fui por agua», respondí. A las 3 de la mañana agregó. La miré a los ojos. Tenía sed. Sonrió, pero la calidez no le llegó. «No deberías andar deambulando cuando estás desorientada». «No estaba desorientada», dije. Inclinó la cabeza estudiándome. «Tú no siempre sabes cuándo lo estás». Las palabras se asentaron pesadas entre nosotras. «Quiero ser clara», siguió Marisol suavizando otra vez la voz. «Estoy haciendo todo lo posible por protegerte». «¿De qué?», pregunté. «De complicarte la vida tú misma», dijo. Bajé el tenedor. «¿Y si no estoy de acuerdo contigo?», no contestó de inmediato. Se levantó y llevó su plato al fregadero, lavándolo con cuidado deliberado. Cuando se volvió, la expresión estaba tranquila. «Entonces la gente empezaría a preocuparse», dijo. «Y cuando eso pasa, hacen preguntas». «¿Qué clase de preguntas?», dije. «Las que no se van una vez que quedan por escrito», respondió. Sentí el cambio entonces. No en su tono, sino en la seguridad detrás. Esto no era preocupación que se desbordaba. Era ventaja que se probaba. Se acercó bajando la voz. «Tienes que entender algo, mamá», dijo. «Ya hablé con profesionales. Doctores, administradores. Me creen a mí». «¿Por qué razón?», pregunté. «Porque tengo sentido», dijo simplemente. «Y porque soy constante». Me levanté despacio. «Sé lo que vi». La sonrisa no le falló. No dijo con suavidad. «¿Sabes lo que crees que viste?». La frase cayó limpia, confiada como ensayada. Alargó la mano y me acomodó la manga del cardigan, un gesto que de lejos parecía cariñoso. «Si repites esto», dijo bajito. «La gente va a oír miedo, ¿no, verdad?». Retrocedí fuera de su alcance. Marisol suspiró casi con pena. «No quiero que esto sea difícil». Yo tampoco. Pero cuando regresé a mi cuarto y cerré la puerta, una cosa quedó dolorosamente clara. Ella no estaba preocupada por lo que yo pudiera decir. Estaba segura de lo que pasaría si lo decía. Esperé a que Marisol saliera del departamento antes de abrir otra vez el closet. Dijo que iba por compras. Supermercado. Una parada en la farmacia. Palabras comunes para hacer creer que nada urgente estaba pasando. En cuanto cerró la puerta me quedé ahí, escuchando, contando mis respiraciones, hasta que el silencio se volvió útil. La carpeta estaba exactamente donde la había visto. Eloísa Ramos. Impreso, centrado, definitivo.
Las manos me temblaban mientras la llevabas a la mesa. Adentro había hojas ordenadas con el cuidado que se usa cuando esperas público. Formularios con casillas ya marcadas. Notas escritas a máquina en letra profesional, fechadas e inicialadas. Una hoja de portada titulada Coordinación de cuidados. Leí despacio. Había lenguaje sobre capacidad de tomar decisiones, sobre supervisión recomendada, sobre tutela temporal, pendiente de evaluación. La palabra temporal aparecía 3 veces siempre seguida de plazos más largos de lo que me gustaba. Un paquete aparte se deslizó cuando volteé la página. Un folleto brillante de una residencia para adultos mayores, al otro lado de la ciudad. Fotos de pasillos amplios y personal sonriente. Una nota manuscrita con la letra impecable de Marisol, prendida en la esquina. Recorrido confirmado. Jueves. 10 a.m. Revisé el calendario de la pared. El jueves era mañana. Se me apretó el pecho. Me senté de golpe en la silla raspando el piso más fuerte de lo que quería. Me obligué a seguir leyendo. Otra sección detallaba finanzas. Una lista de cuentas. Mis cuentas. Fondos de retiro que había construido durante décadas. Una cuenta de cheques que usaba cada semana. Un formulario de autorización que nombraba Marisol como contacto aprobado para asistencia. Yo nunca lo había firmado. Al fondo de la página había un espacio para mi firma todavía en blanco y debajo las iniciales de Marisol. Seguras. Listas. Oí llaves en la puerta. Apenas tuve tiempo de meter los papeles de vuelta antes de que Marisol entrara con bolsas. Expresión agradable. «Ya estás levantada», dijo. «Pensé que estarías descansando». «Estaba», respondí. La voz me salió más firme de lo que sentía. Dejó las bolsas y miró un segundo de más hacia la mesa. «¿Necesitabas algo?», preguntó. «Encontré un folleto», dije. Los hombros se le relajaron. «Ah, eso. Agendaste un recorrido», seguí. Sin decirme. «Es solo información», dijo. «No quería abrumarte. Listaste mis cuentas», dije. «Preparaste formularios de acceso». Suspiró como si yo estuviera siendo irracional. «Eso forma parte de la planeación». «¿Para quién?», pregunté. «Para nosotras», respondió. «No puedo ayudarte si no tengo las herramientas». No di mi consentimiento. Dije. «No hace falta», dijo tranquila. «Todavía no». La palabra se quedó colgando. Se acercó bajando la voz. «Intento evitar una crisis». «Tú estás creando una», dije. La sonrisa se le adelgazó. «Eso lo dice tu ansiedad». Me puse de pie. «Escribiste mi futuro como lista de pendientes». Me miró sin parpadear. «Porque las listas hacen que las cosas se hagan». Cerré la carpeta y se la empujé. «Tú no decides dónde vivo». Marisol tomó la carpeta guardándola bajo el brazo como quien recupera una propiedad. «Lo hablamos después de la cita», dijo. «¿Cuando el doctor opine?» «¿Y si me niego?», pregunté. La voz se le mantuvo suave. «Entonces haré lo que tenga que hacer». Pasó junto a mí rumbo al cuarto ya marcando en su celular. Me quedé en la mesa, el pulso retumbándome en los oídos. El cuarto de pronto demasiado chico para la claridad que se me asentaba. Esto no era una reacción. Era preparación cuidadosamente fechada, organizada y en espera. Y llevaba esperando más tiempo del que yo quería admitir. El miedo se volvió acción en silencio, como suele pasar con la determinación sin anuncio. Empecé con papel. Esa tarde, mientras Marisol hablaba por teléfono, detrás de una puerta cerrada, saqué un cuaderno de mi maleta y anoté todo lo que recordaba. Fechas, horarios, palabras que usaba, la frase exacta de tutela temporal, el minuto exacto en que sonaba el pestillo cada noche. Escribí hasta que me dolió la mano y seguí, porque registrar me daba firmeza. Le daba forma a lo que ella quería mantener borroso. Cuando Marisol salió, cerré el cuaderno y lo metí bajo el suéter. «Te sientas muy derecha», dijo observándome. «¿Estás incómoda?» No respondí. «Estoy concentrada». Sonrió.
Eso puede cansar. A la mañana siguiente le dije que necesitaba aire. Un paseo, preguntó. Te acompaño. Voy sola, dije. Dudó. Luego asintió. Mándame mensaje cuando llegues. No lo hice. En vez de eso, caminé hasta una clínica que ya había buscado una que no estaba en su lista. La recepcionista levantó la vista cuando di mi nombre. ¿Primera visita?, preguntó. Sí, dije. Necesito una evaluación. Hoy. La doctora se presentó sin rodeos, sin prisa. Me pidió que describiera mis días. Le hablé de mis rutinas antes de la Ciudad de México, de las noches del pestillo. Le hablé de la carpeta. Escuchó sin interrumpir, luego me pidió hacer tareas sencillas. Memoria, equilibrio, concentración. Las hice todas. Cuando terminó me miró a los ojos. «Estás orientada», dijo. «Eres clara. No hay indicio de que no puedas tomar tus propias decisiones». Exhalé como si fuera la primera vez en semanas. Imprimió su evaluación y la firmó frente a mí. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolsa. De regreso me detuve en una oficina pequeña arriba de una panadería. El letrero discreto. El abogado que me recibió no levantó una ceja cuando le expliqué por qué estaba ahí. «Está preparando ventaja», dijo con calma. «Haces bien en documentar». «¿Qué hago?», pregunté. «No confrontes», respondió. «Crea un registro, evaluaciones independientes, fechas, copias, y guárdalas donde tu hija no pueda alcanzarlas». Asentí. Cuando regresé al departamento, Marisol estaba esperando. «No me mandaste mensaje», dijo. «Estaba ocupada», respondí. «¿En qué?», preguntó. «Cuidándome yo misma», dije. Me estudió la cara buscando algo. «Teníamos cita hoy. La cancelé», dije. «La reprogramaré cuando yo esté lista». La boca se le tensó. «Tú no puedes tomar decisiones unilaterales». La miré firme. «Sí puedo». El silencio que siguió no fue explosivo. Fue medidor. Esa noche, cuando el pestillo sonó a las 3, no me acerqué a la puerta. Escribí. Y por primera vez desde que llegué sentí que el equilibrio se movía todavía no a mi favor, pero ya no al de ella. Marisol eligió el lugar ella misma. Dijo que me haría bien ver opciones que la comunidad para adultos mayores del centro tenía una sesión informativa abierta que me ayudaría a sentirme incluida en vez de resistente. Habló ligero, confiada como siempre cuando creía que el escenario jugaría ya a su favor. No estábamos solas ahí. Eso importó. Había personal con gafetes, algunas parejas mayores, una señora en la recepción saludando a los visitantes con calidez practicada. Marisol se quedó pegada a mi lado, una mano flotando cerca de mi codo, sin tocarme, como si la cercanía sola contara como autoridad. «Solo escucha», murmuró. «Hoy no tienes que decidir nada». «Lo sé», dije. Una coordinadora empezó a explicar servicios. Niveles de cuidado, estructuras de apoyo. Marisol asentía sonriendo de vez en cuando, mirándome para ver si parecía confundida. No le di eso. Cuando la coordinadora preguntó si alguien tenía dudas, Marisol levantó la mano. Mi madre dijo girando un poco hacia mí: «Ha estado teniendo lapsos de memoria en la noche». Sentí las miradas moverse hacia mí. Curiosas, educadas, medidoras. «Eso no es exacto», dije con calma. La sonrisa de Marisol se tensó. «Mamá, no he tenido lapsos de memoria», seguí. «He tenido desacuerdos». La coordinadora dudó insegura. «Siempre recomendamos evaluaciones individuales», dijo con cuidado. Marisol soltó una risa suave. «Eso es lo que estamos haciendo». No, dije. «Eso es lo que tú estás haciendo». El salón se quedó quieto. Marisol se acercó bajando la voz. «No hagas esto aquí». «Entonces no hables de mí como si no estuviera», respondí. Su pareja se movió incómodo detrás de nosotras. Un empleado fingió acomodar folletos cerca, escuchando igual. «Estás confundida», dijo Marisol ya más alto. «Esto es exactamente lo que quiero decir». Saqué el celular de mi bolsa y apreté un botón sin mirar. «Tengo una evaluación independiente», dije. «De esta semana».
Los ojos de Marisol centellearon. Fuiste a mis espaldas. Fui a un doctor, dije. Eso no es traición. La compostura se le quebró entonces apenas lo suficiente. No entiendes lo que estás haciendo, soltó. No puedes andar fingiendo que estás bien. Varias cabezas se volvieron del todo. Estoy bien, dije. Lo que te enoja es que no pedí permiso. La voz de Marisol subió. Te estás poniendo en riesgo. No, dije. Tú estás perdiendo el control. Las palabras pegaron más fuerte de lo que esperaba. Lo vi en su cara, el destello de algo crudo y sin máscara. Necesitas supervisión, dijo cortante. Te guste o no. Un empleado se acercó. Señora, bajemos la voz. Marisol se volvió hacia ella. Ustedes no saben con qué están lidiando. El salón se quedó en silencio. Yo tenía el celular flojo a mi lado, la grabación todavía corriendo sus palabras, acumulándose como evidencia, sin que yo interviniera. La miré entonces, realmente la miré, y hablé serena. Tú no estás preocupada por mi seguridad, dije. Estás preocupada por la obediencia. Marisol me miró fijamente, respirando fuerte, la hija cuidadosa desaparecida. Esto no se acaba aquí, dijo. Asentí. Tienes razón. Alrededor el silencio había cambiado. Ya no era curiosidad educada. Era reconocimiento. Y por primera vez desde que llegué a la ciudad, Marisol se había revelado sin querer. No como mi protectora, sino como alguien a quien acababan de escuchar. Marisol creía que la autoridad era ruidosa. Creía que venía de papeles, de títulos, de hablar, primero y mucho. Lo que no entendía es que el control solo funciona mientras permanece invisible. Una vez que se documenta, se derrumba en silencio. El abogado llamó 2 días después del incidente en la comunidad de adultos mayores. Presentó la petición, dijo. Tutela de emergencia. Yo estaba preparada. ¿Y es débil? Siguió. Declaraciones contradictorias. Ninguna evaluación médica de respaldo. Y la grabación que entregaste cambia completamente el tono. Cerré los ojos dejando que las palabras se asentaran. Hay más, agregó. Sus solicitudes de acceso financiero activaron una revisión. A los bancos no les gustan movimientos unilaterales justificados, con supuesta incapacidad vaga. Marisol siempre había hablado del dinero como si fuera una palanca que podía jalar cuando quisiera. Olvidó que las instituciones escuchan distinto que los familiares. Esa noche Marisol intentó una vez más. Se paró en la puerta de mi cuarto, brazos cruzados, voz tensa pero controlada. «Has complicado las cosas», dijo. «Las he aclarado», respondí. «Me has avergonzado». Soltó. «He dicho la verdad», dije. Rió cortante. «¿Tú crees que a alguien le importa tu versión?» «Creo que les importan los registros», dije. «Fechas, evaluaciones, tus propias palabras». La mandíbula se le tensó. «Estás cometiendo un error». «Ya cometí el error», respondí. «Fue confiar en ti sin testigos». A la mañana siguiente su tono cambió. No más suave, más chico. La petición se retrasó, dijo evitando mis ojos. «¿Quieren más información?» «Siempre quieren», respondí. «Y el banco congeló la autorización», agregó. «Temporalmente. Hasta que decidan que no estaba autorizada», dije. Me miró entonces, realmente me miró como calculando si la intimidación todavía tenía valor. «¿Tú crees que ganaste?», dijo. «Creo que te escucharon», respondí. Su pareja hizo una maleta esa tarde. No se despidió de mí. No hacía falta. Su silencio era su propia confesión. Para finales de la semana la petición fue retirada. No rechazada. Retirada. Sin explicación. Sin disculpa. Solo desaparecida como si nunca hubiera existido. Así le gustaba a la Marisol terminar las cosas cuando no podía controlar el resultado, en silencio, sin testigos. Pero algo más había empezado. Preguntas de instituciones financieras, seguimientos de administradores, notas agregadas a expedientes que nunca desaparecerían del todo.
Marisol dejó de tocar a mi puerta de noche. El baño quedó sin pestillo. Y el poder que ella creía tener sobre mi cuerpo, mi dinero, mi futuro resultó frágil. Necesitaba mi silencio. Y ya no lo tenía. Irme no fue un acto de piedad. Fue un acto de precisión. No alcé la voz. No exigí disculpas. No le pedí a Marisol que se explicara una última vez. Las explicaciones siempre habían sido su arma, no la mía. Lo que elegí fue distancia del tipo que no se puede discutir ni deshacer. Empaqué despacio. No en secreto. No con rabia. Doblé mi ropa a la vista cajón por cajón, mientras Marisol se movía por el departamento fingiendo no darse cuenta. El silencio entre nosotras ya no era tenso. Era definitivo. ¿De veras lo vas a ir a hacer?, dijo al fin parada en la puerta. Sí, respondí. ¿No tienes que irte así?, dijo. Podríamos hablar. Ya hablamos, dije. Tú documentaste. La boca se le tensó. Estás exagerando. No, dije serena. Estoy respondiendo. Se cruzó de brazos. ¿A dónde vas a ir? Ya arreglé un lugar, dije. Temporal. Independiente. Soltó una risa burlona. ¿Tú crees que eso prueba algo? Creo que te quita de en medio, dije. Ahí fue cuando su compostura se quebró al fin. No fuerte, no dramático, pero suficiente. Me estás haciendo quedar como la villana, dijo. Cerré la maleta y la miré a los ojos. Tú sola lo hiciste. No hubo arresto, ni escena en un juzgado, ni ajuste público de cuentas que le permitiera actuar arrepentimiento o martirio. Lo que siguió fue peor para alguien como Marisol. El acceso desapareció. Quitaron su nombre de mis cuentas. Las notificaciones salieron calladas, metódicas. Los bancos no discuten con documentación. Las clínicas no debaten capacidad cuando las evaluaciones son claras. Los administradores no arriesgan su licencia por narrativas que ya están señaladas. Sus llamadas dejaron de ser contestadas. Sus correos recibieron acuses educados y nada más. La historia que había estado armando de una hija preocupada manejando a una madre en declive perdió audiencia. Sin mi presencia para anclarla se volvió algo sin chiste. Inconsistente. Poco interesante. La mañana que me fui ella se quedó junto a la ventana viendo cómo cargaba mi maleta en un coche que esperaba. «Estás cometiendo un error», dijo una última vez. Me detuve mano en la manija de la puerta. No dije. Ya lo sobreviví. No me siguió afuera. Pasaron semanas. Me instalé en un departamento pequeño con chapas que yo controlo y puertas que nadie vigila. Mis noches volvieron a algo parecido al silencio. Dormí después de las 3 de la mañana por primera vez, en meses, sin despertarme con miedo ni anticipación. Marisol intentó una vez más. Llegó un mensaje cuidadosamente redactado. Sin acusaciones, sin disculpas, solo preocupación vestida de palabras neutras. Espero que estés bien. Me preocupo por ti. No respondí. Lo que le dejé no fue coraje, fue ausencia. Sin acceso a mi cuerpo, sin acceso a mi dinero, sin acceso a mi historia. Le dejé registros en lugar de cuentos. Consecuencias que no gritan ni acusan pero esperan pacientes en sistemas que ella no puede encantar. Le dejé la versión de sí misma que reveló cuando creyó que nadie escuchaba y me quedé con el resto. Mis mañanas, mis decisiones, mi nombre sin archivar ni firmar por nadie más. No la perdoné. El perdón hubiera requerido confianza y la confianza era lo único que ella ya había gastado. Lo que elegí fue propiedad. De mi vida. De mi silencio. De mi futuro. Y mientras el coche se alejaba del edificio que casi se convierte en mi jaula, sentí algo que no había sentido desde antes de mudarme a la ciudad. No alivio. Autoridad. Si alguien intentara controlar tu vida en nombre del amor, ¿cómo recuperarías tu poder?